Muy buenas noches, son las 19:01 del martes 8 de junio de 2021. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Y, como es costumbre, vamos a tener dos secciones convencionales o rutinarias, repetitivas, de actualización, una sobre el curso que tiene la epidemia y otra sobre la vacunación. Respecto al curso de la epidemia, ahorita el doctor Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, comentará detalles, pero básicamente la idea principal es la que hemos estado comentando durante 5 meses seguidos. Hoy mismo en la conferencia de prensa matutina, en el Pulso de la Salud, comentábamos que completamos ya 5 meses, 20 semanas consecutivas de reducción de la epidemia. Y en la semana que está en curso hay una intensidad epidémica semejante a la de la semana previa y en este momento estamos expectantes sobre la trayectoria que va a tener la epidemia. Esperamos que se mantenga en control, aunque como hemos dicho siempre hemos dicho, en todo momento, mientras exista la epidemia activa en cualquier parte del mundo, todos debemos mantener la prudencia, debemos mantener las medidas de control, puesto que las condiciones que podrían modificar el curso de la epidemia y cambiar esta trayectoria, este paso de los días a la reducción, podría cambiar. No deseamos que eso ocurra, pero es muy importante que la población lo conozca de manera directa, clara, así como lo hemos estado mencionando desde hace 5 meses. En la vacunación comentaremos cómo vamos avanzando en general y destacaremos la importancia de registrarse en la plataforma. Tenemos la plataforma mivacuna.salud.gov.mx y hemos ido abriendo los distintos segmentos de vacunación a los grupos de edad que están previstos en el plan y programa, la Política Nacional de Vacunación y su estrategia operativa. Y queremos recordar e insistir en hacer una aclaración que algunos medios de información de circulación nacional parecieran todavía no tener claro. No se ha abierto la vacunación a mujeres que no estén embarazadas y tengan menos de 40 años. O dicho en sentido directo, solamente se ha abierto la vacunación a mujeres de 18 a 39 años si es que están embarazadas. Deben estar embarazadas y tener 10 o más semanas de embarazo. Mujeres que tengan ese grupo de edad, 18 años a 39 años de edad, y no estén embarazadas, les pedimos no intenten registrarse, no se registren porque no van a ser llamadas a vacunarse, y el insistir en hacerlo, y vemos que estas intentonas continuas que hemos sufrido en el país durante toda la epidemia, de crear confusión, de crear desinformación, de introducir intrigas o información falsa, perjudica a todas y todos, simplemente estorba. Entonces, hacemos un llamado nuevamente, ayer lo hicimos otra vez, a que las mujeres que tengan 18 a 39 años de edad solamente se registren en este momento para vacunarse si es que están con 10 o más semanas de embarazo. Y en este mismo sentido, hoy tenemos un elemento adicional, especial, el doctor Ricardo Cortés Alcalá, quien es director general de Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, y quien ha sido nuestro punto focal de enlace para la vinculación interinstitucional en el trabajo técnico de promoción de la salud y de coordinación con diversas organizaciones e instituciones. Ha hecho un magnífico trabajo también, una vez más, de vinculación con diversas organizaciones promotoras y defensoras de los derechos de las personas con discapacidad y poblaciones vulnerables de especial atención por distintas condiciones que son relevantes. Como se contempla en el programa, en la estrategia operativa de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2
para prevenir COVID-19. Uno de los ejes de priorización que hemos estado comentando, sobre todo en días recientes, es precisamente la atención a estos grupos poblacionales de interés especial que requieren adaptaciones al proceso de vacunación para poderles recibir en las mejores condiciones de receptividad, amigables, incluyentes, para que tengan el proceso más facilitado posible. Entonces, como producto de este trabajo, estaremos próximos a anunciar ya, no lo vamos a hacer hoy, todavía no está terminado, pero el momento en que invitaremos a registrarse en el portal mivacuna.salud.gov.mx a personas que pertenecen a estos grupos. Pero hoy el doctor Ricardo Cortés nos va a explicar este proceso de identificación, de reconocimiento en términos del tamaño poblacional, de quiénes son estos grupos, qué tipo de necesidades tienen y cómo estamos trabajando para solventarlas, y también va a destacar precisamente, y hará sin duda, como lo hago yo ahora, un agradecimiento público a las distintas organizaciones de la sociedad civil que nos han estado acompañando en este proceso. Entonces, luego, desde luego, abriremos a preguntas y comentarios. Vamos a iniciar. Le pido al doctor Ricardo Cortés si presenta el primer segmento, yo presentaré lo de vacunación y regresamos con el doctor Cortés con el último segmento importante. Con todo gusto, doctor López-Gatell, muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos aquí en Palacio Nacional y sobre todo en sus casas, a quienes están siguiendo a través de diferentes plataformas. 0.7% es el estimado de casos activos de las personas que en este momento tienen su infección activa, que representan a 19.686 personas del total de casos estimados de la epidemia, que son básicamente 2.6 millones de personas. De lo que habla el doctor López-Gatell es de esta meseta en la que es un incremento del 0.2%. O sea, no hay un incremento sustancial en este momento, es una meseta, y de esto de lo que nos puede hablar es de la endemia. Sabíamos y hemos comentado en diversas ocasiones cómo esta enfermedad ha llegado para quedarse. Puede ser una enfermedad endémico-epidémica y es el comportamiento muy similar al de otros virus respiratorios como el de la influenza. Sobre la hospitalización, una disminución del 87%, evidentemente también cuando la curva epidémica en general llega a una meseta, también las hospitalizaciones llegan a esta meseta. Muchas de las personas de las que ahorita están activas requieren de atención hospitalaria. Ahorita tenemos una ocupación hospitalaria del 13%, tanto de camas generales que atienden a personas con infección respiratoria aguda grave que no requieren de cuidados críticos, y el mismo porcentaje también con un incremento en ambos porcentajes de un punto porcentual de 1% con respecto al día de ayer, de las camas que cuentan con un respirador mecánico para aquellas personas que requieren de cuidados críticos en la atención de su infección respiratoria aguda grave. 87% es el porcentaje que se ha reducido con respecto a la hospitalización, con respecto del punto máximo de la segunda ola epidémica y hasta el momento del día de hoy. Muchas gracias, doctor López-Gatell. Gracias, doctor Ricardo Cortés. Vamos a hablar de la vacuna, las vacunas, el programa o la estrategia operativa de la Política Nacional de Vacunación. 193.084 dosis se aplicaron ayer. Esto ya no es novedad. Esta misma mañana lo presentamos y también ayer por la noche. Dado que no vacunamos durante el fin de semana o medio sábado y no vacunamos el domingo, estamos regresando a la práctica que ya habíamos indicado de presentar la información con el corte completo de información a las 21 horas del día previo. Entonces, esto corresponde no a hoy, 8 de junio, sino ayer, 7 de junio,
a las 21:30 horas. Mañana presentaremos lo que ocurrió hoy o esté ocurriendo hoy hasta las 9 de la noche. La siguiente, por favor. En forma acumulativa, bueno, la distribución por entidades federativas, también ayer me parece que lo comenté, pero hoy lo retomo, para ilustrar la diversidad del trabajo que va ocurriendo en el territorio. Las entidades federativas que completan ya a las poblaciones que se están programando cada semana para vacunar, pues ya no tienen necesidad de vacunar a nadie y por eso aparecen en blanco, en vacío, como que no aplicaron vacunas. La razón es esta: el día que aquí se muestra, que es el 7 de junio, ya se había completado la meta de vacunación para estas poblaciones. Se cambian los equipos operativos a los siguientes municipios y ahí siguen vacunando. Hoy por la mañana presentamos precisamente un mapa panorámico de cómo se ha completado prácticamente toda la primera dosis de personas adultas mayores de 60. Estamos en este momento completando y quedan ya muy pocos municipios por vacunar segunda dosis en personas mayores de 60. Estamos activamente vacunando y también ya se cubrió casi todo el territorio nacional para la vacunación de personas de 50 a 59. Todavía hay un camino que recorrer en la vacunación de personas de 40 a 49. Y estimamos que eso nos va a llevar prácticamente lo que resta del mes de junio en estar vacunando a personas de 40 a 49. La siguiente, por favor. 34.658.545 dosis de vacuna que han sido aplicadas. La siguiente nos muestra las embarazadas. Hoy toca actualizar embarazadas, ya habíamos dicho que lo estamos presentando de manera semanal, hoy con otra visualización, en vez de presentar la curva acumulada de personas embarazadas, de mujeres embarazadas vacunadas, hoy queremos dar un detalle de cómo ha ido fluctuando también en distintos bloques semanales. Quizá la letra es muy pequeña y no se alcance a ver desde sus pantallas. Este documento, igual que todos, estará a disposición pública en el portal coronavirus.salud.gov.mx. La vacunación a embarazadas empezó el 11 de mayo. El 11 de mayo tuvimos solamente 13 mujeres que se vacunaron y aquí va haciendo un recuento día por día hasta terminar el 7 de junio de 2021. Y aquí se ven los ciclos semanales que son semejantes a los ciclos semanales de la vacunación en la población en general definida por los grupos de edad. Pero lo que se ve es que también ha habido un interés creciente de vacunar o vacunarse a las mujeres embarazadas. Reiteramos que las vacunas en las mujeres embarazadas son importantes no solamente para protegerles a ellas mismas, dado que existe evidencia científica, no solamente de México, sino de otras partes del mundo, sobre un riesgo aumentado de complicaciones y de mortalidad en las mujeres embarazadas, pero además se protege desde luego a el producto, al hija o hijo en formación, quien está en desarrollo en el vientre. Y el Grupo Técnico Asesor de Vacunación hizo una propuesta detallada de a quién vacunar y en qué momento y recomendó que lo empezáramos con mujeres con 10 o más semanas de embarazo, que es el intervalo de tiempo posterior a la formación del producto. Cuando uno está en desarrollo embrionario, intrauterino, la parte más importante de la formación ocurre precisamente en el primer trimestre del embarazo y después en el segundo y tercer trimestre los cambios principales son de crecimiento, de desarrollo, por supuesto, de las distintas funcionalidades de los órganos, pero no tanto en la formación de estos órganos. Entonces, por esta razón es en segundo y tercer trimestre donde recomendamos la vacunación y hasta el momento tenemos 191.884 mujeres que ya han acudido a los centros de vacunación. La siguiente, por favor. 24.224.000 personas, ya decíamos desde ayer,
representan al 27% de la población adulta, y por eso esta mañana el doctor Alcocer indicaba que estamos acercándonos al momento en que la tercera parte de la población adulta quede vacunada. Esto es, 1 de cada 3 personas adultas habrán sido vacunadas. ¿De qué manera? Cerca del 60%, aquí está la cifra exacta, 59%, ya tienen el esquema completo, son 14.193.288, y 41% son esquemas nuevos, son personas recientemente vacunadas. La cifra va creciendo rápidamente porque la cantidad de personas que tienen 40 a 49 años de edad es un número más grande que las personas que tenemos 50 a 59. Entonces, crece rápido, son 10.030.985. Y más o menos esta proporción se ha ido conservando a lo largo de las semanas y en un momento dado puede discrepar, se acelerará, este número se volverá más grande, esta proporción, 41 versus 59, en la medida en que vayamos aumentando la velocidad de vacunación, porque serán esquemas nuevos. Mientras que este número depende de cuál es la vacuna que se utiliza. Cada una de las vacunas tiene un calendario indicado de vacunación que corresponde a las características de cada vacuna. Y esto discrepa ampliamente. Ponemos los 2 ejemplos más comunes, no solo porque son las vacunas que hasta el momento han sido más utilizadas, sino porque ilustran esta diferencia de calendarios. La vacuna Pfizer se puede poner entre 21 días después de la primera dosis y hasta 35 días después de la primera dosis. Es el intervalo recomendado en México. Esto a pesar de que la Organización Mundial de la Salud recomendó desde el pasado 8 de enero de este año que se podía incluso llegar hasta 45 días para la vacuna Pfizer. Pero nosotros preferimos dejarlo en 35 días la recomendación del intervalo entre dosis, con la tranquilidad de que Pfizer ha sido la compañía que de manera más consistente, regular, predecible, confiable, nos ha entregado vacunas. Entonces, de momento no hemos visto la necesidad de extender el periodo hasta 45. Si en algún momento estuviéramos en esa circunstancia, posiblemente lo haríamos, dado que también tenemos el respaldo de esta recomendación que hizo el Grupo de Asesoramiento Estratégico de la Organización Mundial de la Salud. El ejemplo de un intervalo largo entre dosis lo tenemos en la vacuna Astra. La vacuna Astra, Oxford, es una vacuna que tiene una composición química diferente a la vacuna Pfizer y por diversas razones la compañía recomendó que al menos pasaran 8 semanas desde la primera dosis y podían pasar hasta 12 semanas. Gruesamente son 2 meses o 3 meses y ese es el intervalo en que se puede aplicar. Hasta el momento no hemos tenido necesidad de extendernos hasta llegar a las 12 semanas y hemos podido ir administrando las dosis justamente casi la mayoría en 8 semanas o menos, muy cercanas a las 8 semanas y en algunos casos hemos tenido que pasar de las 8 semanas, pero lejos todavía de las 12 semanas. La siguiente, por favor. Hoy tuvimos recepción del primero de 3 paquetes de esta semana de la vacuna Pfizer-BioNTech. Fueron 288.990 dosis. Mañana tendremos otro embarque y el jueves otro embarque de cantidad semejante que veremos ahora en el calendario. La siguiente, por favor. Aquí está lo que hemos recibido hasta el momento. 43.636.655 y aquí se indica para cada una de las vacunas la cantidad de dosis que hasta el momento se han recibido y que en su mayoría han sido utilizadas ya desde varias semanas atrás. Y este número, cuando tenemos mayor abastecimiento, crece rápidamente durante la semana y después en el curso de la siguiente semana, cuando informamos el número, es la combinación de lo que ya se puso y lo nuevo que va llegando. En la medida en que tenemos un abastecimiento continuo, este número tiene fluctuaciones, pero se mantiene gruesamente estable. La siguiente, por favor. Y aquí está,
como último elemento de este segmento, la llegada de los paquetes. Hoy llegó mañana tendremos de 585,000 dosis, el jueves 10 de junio, 585,000 dosis, para un total de 1,458,990, casi 1,5 millones, que por el momento consideramos es el abastecimiento que tendremos esta semana. Y necesariamente, si tenemos este abastecimiento, esto determinará en gran medida lo que podamos avanzar en el curso de esta semana. Es posible que tengamos liberación de vacunas Astra, pero todavía no lo anunciamos hasta que tengamos la confirmación de que ya llegó. Y esta misma mañana, a propósito de la visita que hizo a México la vicepresidenta de Estados Unidos, comentamos sobre la donación que nos está haciendo, digo en tiempo continuo, porque estamos justamente en el proceso administrativo y sanitario para recibir esa donación. La fecha exacta no se ha establecido, deseamos que sea posiblemente cerca del fin de semana. Hay un conjunto de factores que determinan si se concreta el fin de semana o no. Si no ocurriera el fin de semana, estaría ocurriendo en el inicio de la siguiente semana. Y aquí se trata de un abastecimiento de al menos 1 millón de dosis de la vacuna Johnson & Johnson, que ya tiene registro sanitario en México, como lo comentamos en fechas recientes, y que utilizaríamos en el territorio mexicano. Como también hemos comentado en otras ocasiones, con respecto a este donativo, nuestro interés es utilizarlo en donde en este momento consideramos que es más útil, que es la franja fronteriza México-Estados Unidos, por razones varias que hemos explicado, pero quiero volverlas a comentar para quien no lo haya escuchado. En este momento tenemos 19 entidades federativas que están en color verde, otras tantas que están en color amarillo y 4 que están en color naranja en cuanto al semáforo de riesgo COVID, lo cual revela o refleja la intensidad epidémica. Si vemos el mapa, podemos reconocer fácilmente que la zona central es la que en donde están estos 19 estados, principalmente el centro-sur, y en las costas se identifica con claridad 2 entidades federativas que son las que tienen en este momento intensidad epidémica: Quintana Roo y Baja California Sur. Son 2 entidades federativas cuya economía, la economía de estas entidades, de estos estados, depende fundamentalmente del turismo. Existen otras actividades económicas, pero con mucho el turismo es la actividad económica principal. Entonces nos interesa contribuir en este caso con la vacuna para ayudar a normalizar la vida social y que no haya un daño social, un daño en términos socioeconómicos a las personas que viven en estos estados y depende su subsistencia de que esta economía turística se mantenga activa. Entonces, estos son 2 entidades en ese mismo sentido. Esto corresponde con el eje del programa de vacunación que orienta al uso de la vacuna para responder a la dinámica epidémica, es decir, al acontecer de la epidemia. En este caso, en una situación de incremento de la actividad epidémica. Y en la frontera norte tenemos estados y además municipios de manera específica que están en color amarillo, o sus índices de actividad epidémica municipales reflejan un control menor al que tienen las otras entidades federativas y los otros municipios dentro del propio estado. Pongo un ejemplo de esta diversidad que hemos comentado en varias ocasiones: Chihuahua. Chihuahua es un estado geográficamente muy extenso, y si uno identifica el acontecer epidémico en la capital y los municipios de la zona centro del estado de Chihuahua, es muy diferente a lo que ocurre en la zona norte, en los municipios norte del estado de Chihuahua, en particular Ciudad Juárez. Entonces, hemos visto que este es un patrón más o menos repetitivo para los estados de la zona norte del país, los 6 estados. Otro ejemplo es Baja California. Lo que ocurre en Mexicali en no pocas ocasiones a lo largo de la epidemia discrepa o Mexicali o Tijuana discrepa de lo que ocurre en otras zonas del estado de Baja California
que además están menos pobladas, son más dispersas, etcétera. Hemos estado analizando ese acontecer epidémico de la región, y específicamente hay 39 municipios que son exactamente los que están pegados a la frontera, que forman parte de una comunidad binacional en la que existe una enorme movilidad a uno y otro lado de la frontera. 90% de los cruces fronterizos terrestres de la frontera norte de México ocurren por personas residentes de esa localidad. Entonces decidimos que vamos a también hacer un esfuerzo dirigido a esta zona y vamos a aprovechar justamente este donativo para tener la cobertura de una parte sustancial de la población de ese territorio. ¿En qué orden lo vamos a hacer? En el mismo orden de la Política Nacional de Vacunación, y lo vamos a ir llamando por grupos de edad, pero de manera focalizada para cada una de estas regiones, la región fronteriza, las dos entidades que mencioné y así sucesivamente. Muy bien, vamos a dejarle al doctor Ricardo Cortés la última diapositiva de este segmento, que es el recordatorio de los mecanismos de comunicación que tiene la población con respecto a la vacuna, y después el segmento específico. Gracias, doctor. Ya no. Ahí está al final de este. Muchas gracias. Gracias, doctor López-Gatell. Vamos a iniciar esta sección específica sobre personas con discapacidad y su necesidad también de ser vacunadas con este gráfico que ustedes pueden encontrar en la Política Nacional de Vacunación. Este gráfico es una combinación entre lo que conocemos como la pirámide poblacional, son los barras rojas, población mexicana, y las barras doradas, que son la cantidad o la proporción de personas que fallecieron dentro de cada grupo de edad. Por eso, la recomendación del Grupo Técnico Asesor de Vacunas de que en las etapas 2 y 3, después de la vacunación de personal de salud, se ejecutara el vacunar a este 20% de la población para disminuir el 80% de las potenciales defunciones por COVID-19. Aquí en blanco están aún las poblaciones, un poco borradito aquí abajo, aún las poblaciones que no, de acuerdo a nuestra política nacional y las vacunas que tenemos en nuestro país, no podrían ser sujetas a vacunación, que son las personas de menos de 16 años. La siguiente, por favor. En este aspecto, entonces, después de haber vacunado a las personas de más de 50 años o de 50 años y más, y haber empezado con las de 40 y 49, en la etapa 4 de nuestra estrategia de vacunación, entonces se pone de nuevo sobre la mesa la necesidad de hacer un análisis específico de las personas con discapacidad. Estas personas con discapacidad son aquellas que presentan alguna deficiencia física, intelectual o sensorial, que a lo largo de interactuar con su entorno encuentran barreras que impiden su participación efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones de las personas que no vivimos con una discapacidad. Pueden ser discapacidades auditivas, motrices, visuales, intelectuales, psicosociales, etc. Hay diversas formas de discapacidad que afectan a múltiples personas en nuestro país. Y tenemos también un gráfico con datos de el INEGI, del Censo de Población y Vivienda 2020. 20 millones de personas en nuestro país pudieran tener una discapacidad o algún tipo de limitación. 20 millones en total, de los cuales en este grupo de edad de 15 a 39 años habría un universo máximo de 4.4 millones de personas. Para estas personas tendríamos que hacer un análisis específico para saber qué tipos de discapacidades son las que, con las que viven. Y entonces tenemos que hacer ajustes para eliminar barreras en materia de vacunación contra COVID,
para incluir variables específicas sobre las limitaciones en el sistema mivacunasalud.gov.mx. ¿Para qué? Para poder abrir la posibilidad de que personas de 16 a 39 años de edad que vivan con una discapacidad lo registren en el sistema y podamos planear ya con mayor seguridad la cantidad de vacunas que se requieren en estas poblaciones que en general aún no se contemplan en la estrategia de vacunación y que se estarán contemplando por la importancia que tiene el vivir con una discapacidad que les eleva el riesgo de enfermar o morir por la COVID-19. Esto también nos ayuda a la situación epidemiológica que estamos viviendo, ¿no? Con un descenso importante en la curva epidémica, una actividad viral que se reduce en los últimos meses y por lo tanto estamos en posibilidades de ejecutar también diferentes estrategias dentro de la misma política nacional, como lo es la vacunación en sitios en donde esté más activa la epidemia, como lo ha comentado el doctor Hugo López-Gatell Ramírez. Entonces tenemos que adecuar el sistema para que cuando una persona diga, así como pusimos, soy una mujer embarazada de más de 18 años y quiero vacunarme, entonces también estará una posibilidad de que las personas de 16 años o más que no estén registradas y vivan con una discapacidad puedan registrar específicamente su condición para poder hacer una planeación correcta. ¿Qué otros ajustes? Por ejemplo, aquí lo que podemos ver es cómo en los centros de vacunación que ya están en la actualidad funcionando, se escogieron espacios de una sola planta. Si eran espacios de más de una planta, la instalación del centro de vacunación es en planta baja. Que hubiera espacios accesibles para las personas usuarias de sillas de ruedas. Que hubiera personal de apoyo para personas con limitación en la movilidad. Esto ya está en los centros de vacunación. La persona titular del Sistema Nacional DIF, nuestra querida amiga Rocío García, es la líder operativa del, valga la redundancia, el operativo Correcaminos y se ha dado a la tarea de tener estas características de accesibilidad de los centros de vacunación. ¿Qué ajustes tenemos en progreso? Que las personas ahora que atenderán a otras personas con discapacidad de 16 a 39 años tengan en su poder la posibilidad de tener acceso a esta red virtual de apoyo para interpretación de lengua de señas mexicanas. En caso de que una persona sorda llegue a solicitar su vacunación y requiera de la interpretación, hay una red virtual que puede dar el servicio de videoconferencia con una simple llamada a través de WhatsApp, por ejemplo. Información sencilla con pictogramas y braille es lo que tenemos también que otorgar y capacitación a las brigadas Correcaminos. ¿Qué tipo de capacitación? Pues algo que tenemos que estar reforzando. Las personas servidoras de la nación son personas que tienen múltiples capacidades, que han estado en contacto con muchas personas que viven con discapacidad a través de los programas de bienestar de la Secretaría del mismo nombre, pero tenemos que hacer énfasis para que sepan todas y todos qué hacer frente a personas con discapacidad, la empatía que debemos de tener como personas que vivimos sin discapacidades hacia las personas que viven con una discapacidad, hacer ajustes razonables a nuestro actuar, a nuestro entender y a nuestro trabajar para poderles atender a las personas que viven con discapacidad y que se tengan las mismas condiciones de igualdad entre una persona que vive con discapacidad y una persona que no vive con una discapacidad. Por ejemplo, el aseguramiento de la comunicación efectiva con las personas, estar conscientes de que a múltiples personas que viven con algunas discapacidades hay que hablarles tranquilamente, con palabras sencillas, frases cortas, porque hay muchas personas con discapacidad que pueden tener ansiedad, nerviosismo, etcétera, y tenemos que tener esta empatía como personas, como sociedad, para poder darles la atención que se merecen y que estén lo más tranquilas
posibles ante una atención a su salud a través de la vacunación. Como comentaba el doctor López-Gatell, este es un trabajo que hemos hecho en conjunto con la sociedad civil organizada, encabezada por la Asociación Civil Escorza ICJ, que a través de su persona directora general, la licenciada Teresa Escorza Chávez, me ha apoyado en tener a todas estas asociaciones de la sociedad civil, como yo también, de nuestra querida amiga Cata de Artigues también, que es sumamente activa en podernos apoyar para poder dar la mejor atención a las personas con discapacidad, la Asociación Educativa, Cultural y Recreativa para Sordos en Morelos, Kibitka, que también es otra sociedad, asociación civil, Construyendo Paredes de Amor y Fortaleza, Esclerosis Múltiple, Apapache por Autismo, Intérpretes en Formación, la Fundación K7, que es también algo de lo que de repente no estamos tan acostumbrados, pero muchas personas en nuestro país utilizan perros guía, perros para sus tratamientos, para poder andar en nuestras calles, en nuestra sociedad. Familias y retos extraordinarios. La verdad es que múltiples organizaciones de la sociedad civil que se han reunido para poder dar el apoyo que necesitamos para hacer estos ajustes razonables para la atención de personas con discapacidad. Pasos que damos como Secretaría de Salud para poder también llevar a las personas servicios de salud incluyentes, inclusivos. Múltiples opciones de comunicación, vacunacovid.gov.mx para los aspectos de la vacunación contra la COVID-19, coronavirus.gov.mx para los aspectos, para las personas que quieran seguir conociendo lo que significa el coronavirus y la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2. También el correo electrónico buzon.covid@salud.gov.mx y también el chatbot, el asistente virtual automatizado, denominado el doctor Armando Vacuno, en el que si ustedes ahorita en su televisor, en su pantalla, le toman una foto a ese código QR, los llevará a la aplicación para poderse comunicar con este asistente virtual automatizado y que puedan hacer preguntas de acuerdo a los menús que tenemos predefinidos, y si estas respuestas que ustedes obtienen a través de este asistente virtual automático no se solventan, pues tenemos las otras opciones de comunicación. Y finalmente, como el doctor López-Gatell ya lo comentó también al principio de la conferencia de prensa, queremos hacer énfasis en que de los 18 a los 39 años de edad, mujeres sí y solo sí están en estado de embarazo y que tengan al menos 10 semanas de embarazo. Para cerrar mi intervención y regresarle el uso de la voz al doctor López-Gatell, quiero de nuevo agradecer tanto a las organizaciones de la sociedad civil, pero también a personas que tenemos que agradecer también continuamente, las personas que en su pantalla, al lado derecho, ángulo inferior derecho, las personas intérpretes de lengua de señas mexicana, que rompen la barrera de comunicación con la comunidad de personas sordas en nuestro país. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, doctor Ricardo Cortés. Esta información que consideramos muy relevante para las personas que viven con discapacidad, la hemos estado comentando indirectamente y habíamos anunciado que esta misma semana tendríamos esta información específica. Entonces, aquí está. Lo que queremos decir es, este es el proceso. Todavía no estamos anunciando la apertura del registro de vacunación porque faltan unos detalles todavía que estamos afinando precisamente con el apoyo de estas organizaciones civiles. Entonces, en cuanto lo tengamos listo, haremos el anuncio oficial de que entraremos en eso. Vamos a empezar. Sergio Noble, el compañero allá atrás de Canal 14, Penile Ramírez, Janet, a usted no le he dado la palabra en varios días. Seguimos, creo que hay tiempo para todos.
Buenas noches, Sergio Noble, de Pulso Saludable. La primera pregunta es para el doctor Cortés. En los días pasados, el expresidente Felipe Calderón compartió en un tuit que se estaban dosificando las dosis de la vacuna Pfizer. ¿Qué tan cierto es esto y por qué se estaba haciendo? Mencionaba él que un envase alcanza para 6 dosis y se estaban utilizando hasta 7 dosis. Sí, vimos eso, dígame, porque ya me llama la atención que ya lo han insistido algunos medios de comunicación. No sabía que el expresidente Felipe Calderón es quien había iniciado esta idea. Lo que sospechamos, bueno, me reservo mi opinión respecto a cuál puede ser la intención del expresidente Felipe Calderón, quizá es un poco evidente para muchas personas. Pero una vez que se ha propiciado esta desinformación, ayer hablábamos justamente a propósito de una pregunta sobre estos fenómenos de desinformación que comentábamos con Blanca Valadez. Este es un ejemplo de ello. Lo que vemos ahí es, relato la historia de la 5 a la 6ª dosis, 5ª a 6ª, y posiblemente este es el origen de esta confusión. La vacuna de Pfizer originalmente venía envasada en un vial, en una ampolleta multidosis, que estaba destinada para ser usada en 5 dosis. Pero después, esto ya tiene casi 2 meses y medio, Pfizer mismo nos planteó al Gobierno de México, igual que se lo planteó a Estados Unidos y a varios de los países europeos, asumo que a todos aquellos países a los que les estaba distribuyendo vacuna, que había tenido un desarrollo tecnológico BioNTech o BioNTech, que es la compañía con la que está asociada Pfizer. El desarrollo tecnológico, por simple que parece, resultó muy útil, y es una aguja que tiene un calibre pequeño y que lo que permite es que lo que se queda en la aguja, una vez que se saca el líquido de la ampolleta, sea un volumen menor comparado con las agujas que convencionalmente estábamos utilizando. Esto técnicamente se le llama volumen muerto, es el volumen que ya no se puede utilizar, que se queda atrapado en la propia jeringa o en la aguja. Esto ocurre siempre, en cualquier inyección se queda ese líquido retenido y ya se desperdicia o se elimina. Retomo 5 dosis y lo que nos mostró Pfizer es que si se usaban este tipo de jeringas se podía obtener 6 dosis para el mismo volumen líquido y desde luego para la misma concentración de la sustancia activa que hay en cada una de las dosis que se aplican. Nuestra reacción fue desde luego de entusiasmo, porque eso nos permitiría sobre todo tener una mayor velocidad de recepción de vacunas en la medida en que Pfizer en su proceso de producción entregaría los mismos viales, pero que si se utilizaba esta aguja podíamos aprovechar la 6ª en vez de solo 5. Cuando ya lo multiplicamos por la cantidad de vacunas recibidas, es un cambio muy sustancial en la velocidad de aplicación. Nosotros en México concretamente encontramos otro proveedor de agujas que tenía un modelo de aguja con características semejantes, de tener bajo volumen muerto, y antes de aceptar el reconocer formalmente que se tenían 6 dosis en vez de 5, insisto y reitero y subrayo, con la misma concentración de sustancia activa y el mismo volumen. Entonces, lo que hicimos fue una prueba de campo, una prueba en condiciones reales, e instruimos a los centros de vacunación de una manera vigilada o controlada que usaran esas agujas y que entonces no dejaran el líquido que se estaba quedando en los viales correspondiente a ese volumen necesario para la 6ª dosis, porque ya se podía aprovechar con las jeringas especiales, vamos a llamarles. Ese procedimiento lo documentamos y en su momento le respondimos a Pfizer, oficialmente le dijimos gracias por la propuesta, efectivamente se puede obtener la 6ª dosis y de momento no necesitamos comprar agujas
de la compañía BioNTech, porque tenemos un proveedor, la compañía DL, muy establecida en México, que nos da una aguja con características semejantes. Fue impresionante porque logramos obtener en más del 98% de los viales de las ampolletas y en prácticamente la totalidad de los centros de vacunación de las 2 semanas consecutivas en donde hicimos la prueba, en todo el país, la 6ª dosis. Cuando ocurrió eso, entonces le comunicamos a Pfizer. Pfizer formuló una solicitud oficial a COFEPRIS para que se hiciera una modificación en el documento de autorización de uso de emergencias, reconociendo la existencia de la 6ª dosis y, por supuesto, la contabilidad de las dosis se hace ya ahora considerando viales de 6 dosis. Entonces, ignoramos de dónde salió, bueno, ahora sabemos de dónde salió, pero nos causaba cierta confusión por qué había esta idea. Sospechamos que es una malversación de la información, una distorsión de esto que ahora mismo estoy explicando. Doctor Gatell, del millón de vacunas de Johnson & Johnson, ¿cuántas se destinarán a la frontera, a la franja fronteriza? Y de esta misma donación también se vacunarán a los mexicanos que están del otro lado, en este caso a Quintana Roo. Ahorita me vuelve a decir la Quintana Roo, perdón, me distraje porque precisamente me estaban mandando una precisión sobre la cantidad de dosis. Hasta el momento se ha hablado, la propia vicepresidenta o vicepresidente de Estados Unidos se lo dijo así al presidente López Obrador en su llamada de la semana pasada, por arriba de 1 millón, over 1 million dosis. Parece ser que está cerca de 1.350.000. Las que recibiríamos, se están afinando los detalles técnicos, pero es el número estimado. Con esa cifra en mente, hemos identificado la cantidad de población que hay en estos municipios fronterizos. Si tomáramos todo el grupo desde los 18 años, estamos hablando de un poco más de 2.370.000 personas en los 39 municipios. Independientemente de las fases en las que va a ir ocurriendo, al final para esa región vamos a necesitar esa cantidad de dosis. Entonces, por ahora utilizaríamos en forma inmediata en la franja fronteriza 1.350.000 dosis. No nos va a alcanzar para todo el grupo desde 18 años en adelante, pero seguramente sí para aproximadamente la mitad de personas de 30 a 39 y todas las de 40 a 49. Necesitaremos dosis adicionales que no necesitan ser de Johnson & Johnson. Obviamente otras personas se pueden vacunar con cualquiera de las otras vacunas que estamos utilizando. Y el, llamémosle operativo o la modalidad específica de uso en las zonas turísticas puede ser con cualquiera de las otras vacunas o las 5 vacunas que tenemos en este momento en uso, como lo hemos estado haciendo para el resto de los segmentos del programa de vacunación. Consideramos aspectos técnicos que tienen que ver, entre otras, con la factibilidad. La refrigeración es mucho más manejable que la ultracongelación y hay vacunas que tienen incluso tiempos de uso en ultracongelación sumamente estrictos, como es el caso de Sputnik V, y entonces eso va determinando dónde la vamos aplicando. Y una tercera pregunta, a quien guste responder. Para los pacientes que tienen esclerosis múltiple, ¿también estarán considerados dentro de la población con capacidades diferentes para vacunar? Ya que hay algunos que necesitan bastón o ya no pueden ver correctamente, o hay algunos que ya no pueden incluso caminar. Muchísimas gracias. Precisamente para eso son las modificaciones que se requieren en el sistema de registro, porque hay limitaciones y hay discapacidades. Y dentro de las limitaciones, evidentemente, hay muchísimos rangos. Pueden ser una persona que con, permítame decirlo así, con la simpleza del uso de un bastón, puede trasladarse sin ningún problema, ¿sí? Hablando de una persona que vive con esclerosis múltiple, pero otra persona que vive con la misma esclerosis múltiple, como bien lo comentas, pudiera ya tener una limitación en su movilidad tan importante que ni siquiera se le podría
llevar a recibir la vacuna. Y entonces tenemos dos grandes extremos de la misma esclerosis múltiple, en la que la limitación es diferente para su movilidad. Entonces, en estas variables de discapacidades o limitaciones o dificultades para la movilidad, la audición, la visión, etcétera, ahí es también cómo se va a ir revisando y priorizando a las personas cuya movilidad o cuya discapacidad es diferente una de otras, y por lo tanto el riesgo para unas personas es diferente que para otras. No tendrían que presentar ningún certificado médico, nada, solamente con asistir. Existe un certificado de discapacidad que utilizan las personas que viven con discapacidad para múltiples otras cosas, como precios diferentes en el pago de los derechos para recibir un pasaporte, ¿no?, que pudiera ser de utilidad. Sin embargo, no todas las personas que viven con discapacidad cuentan con este certificado. Por lo tanto, y así como siempre lo hemos hecho, el registro, el autorregistro para autodeclarar la discapacidad o la limitación que le impide o que requiere o que le incrementa su riesgo de padecer un cuadro grave de COVID, para poder acceder a este espacio en el que personas entre 16 y 39, que en general aún no se vacunan, pudieran hacerlo en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Miguel Hernández, de Canal 14, Penilei Ramírez, Janet y Juan Hernández. Buenas noches, subsecretario. La pregunta es, el presidente de Honduras informó esta tarde que México confirmó el envío de 100,000 vacunas contra el COVID-19 para este país centroamericano. ¿Podría profundizar un poquito más en esta donación? ¿Cuáles son las vacunas que se van a donar? ¿Cómo fue el acuerdo en general? Es posible que haya, igual hay un desfase de información de algo que se ha pedido por parte de Honduras a algo que se está dando por un hecho. Lo que tenemos hasta ahorita es algunos gobiernos de otros países que han tenido una notoria dificultad para tener acceso a las vacunas, han hecho peticiones a México por la vía diplomática. Son varios, no solamente Honduras, son varios países de la región latinoamericana. Y aquí lo que quiero destacar es, bueno, uno, para claridad de lo que usted pregunta, y le agradezco, esto no ha ocurrido. Esto es apenas la petición que se está recibiendo. Los detalles, obviamente, de en qué momento se recibió y en qué términos y cuántas dosis se han pedido, estarán en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo que sí puedo también destacar, que en este momento ya fue planteado por el presidente López Obrador, es el buscar todos los mecanismos de solidaridad continental. Esto es semejante a lo que anunciamos hace 2 semanas cuando nos visitó la ministra de Salud de Argentina, Carla Bizzotti, la doctora Carla Bizzotti, y también la maestra Cecilia Nicolini, asesora del presidente Alberto Fernández. Hemos venido construyendo como Gobierno de México una red de colaboración respecto a la pandemia, respecto a la respuesta pandémica. Uno de los instrumentos útiles, no daré detalles puesto que está esto a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es el mecanismo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. México ocupa por segunda vez consecutiva y por voto de los miembros de este organismo la presidencia pro tempore, y esto ha permitido que México ejerza su tradicional diplomacia solidaria, y este ha sido uno de los mecanismos articuladores del reconocimiento de estas necesidades. La semana pasada, seguramente tomaron nota, precisamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de AMEXID, la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo, llevó cargamentos de varios insumos, en particular insumos para la atención crítica de enfermos con COVID, a varios países de la región, y es parte de esta tendencia. El marco legal, por supuesto, está estipulado desde
hace varios años, en 2010, cuando se estableció la Ley de Cooperación para el Desarrollo de México, en donde se estableció precisamente esta entidad AMEXID. Entonces, estemos expectantes para que la Secretaría de Relaciones Exteriores nos vaya a dar conocimiento de cuáles son las peticiones y cómo en su momento se pueden ir resolviendo. Muchas gracias. Penilei Ramírez, Janet Galindo y Juan Hernández. Buenas tardes nuevamente, doctor. Bueno, he regresado para insistir en la pregunta de ayer sobre la vacuna CanSino. Decía usted ayer que iba a solicitar información a COFEPRIS y bueno, le repetiré las mismas preguntas, que son básicamente con cuántos datos de los participantes mexicanos del ensayo clínico, en la fase 3 de este ensayo, se aprobó la vacuna, cuál fue el índice de el rango inferior en el intervalo de confianza que obtuvieron, considerando este 5% que usted presentó a la Academia Mexicana Nacional de Medicina de México y cuánto, considerando que han pasado 4 meses desde esa aprobación de emergencia, cuántos datos se han procesado hoy y cuál es, hasta donde ustedes tengan conocimiento, el intervalo de confianza de esa vacuna hoy para los participantes en específico de México. Con mucho gusto. Gracias, Penilei. Conversamos con COFEPRIS, aquí quiero retomar sobre lo que decíamos ayer y ahorita quisiera comentar también sobre la recolección que usted tuvo ayer de mi respuesta. Creo que es importante que el público tenga claro cuál fue la recolección, pero eso ahorita lo comentamos. Conversamos con COFEPRIS, constatamos una situación que conocíamos ya en términos generales, las deliberaciones del Comité de Moléculas Nuevas. Aquí explico para el público, el Comité de Moléculas Nuevas es un comité que está reglamentado desde hace mucho, posiblemente desde que existe COFEPRIS, en el que personas académicas, científicas, que son familiares de un tema en particular, se reúnen para revisar los expedientes que presentan las compañías farmacéuticas interesadas en un registro sanitario y toman una postura, a veces por consenso, a veces por voto, y se la formulan a COFEPRIS. Y COFEPRIS, con base en eso y otra información que puede allegarse por distintos mecanismos, ya toma una decisión final y la aprueba o rechaza la aprobación. Este mecanismo, ahora al explicárselo al público también se lo estoy respondiendo a usted, contempla precisamente esto último que digo. El comité delibera sobre la información que se le presenta, pero nada priva a COFEPRIS de recibir otra información que viene de múltiples esquemas. Y destaco aquí y entiendo que aunque el comité no recomiende la aprobación, COFEPRIS tiene la facultad de aprobarlo. Definitivamente, es un comité asesor, no tiene otra indicación que esa y no tiene una obligatoriedad COFEPRIS de recibir la recomendación como una instrucción. De otra manera sería fuera de lugar, porque significaría que la acción regulatoria la ejerce el comité y no es el caso. Los comités asesores, como su nombre lo indica, asesoran. COFEPRIS tiene la facultad de allegarse de otra información y lo que es relevante para la pregunta que a usted para la vacuna que a usted le preocupa es un mecanismo que ha sido sumamente útil ahora, es las colaboraciones con agencias de regulación sanitaria de otros países. También para familiaridad suya y del público, las agencias de regulación sanitaria del mundo son clasificadas o calificadas por la Organización Mundial de la Salud con base en su desempeño técnico y hay unos mecanismos específicos de evaluación y para conferir estas calificaciones. En la región de América existen 6 agencias de regulación sanitaria que se encuentran en la categoría número 4, que es la más alta, y voy a mencionar a una que fue aquí relevante, que es la de Chile. COFEPRIS tiene nivel 4, pero la de Chile, la de Argentina, la de Cuba, la de Colombia, la FDA de Estados Unidos y la Agencia de Regulación Sanitaria de Canadá son las 6 de la región que tienen esta connotación. Entonces, en mecanismos de colaboración, algunos previamente existentes, otros en una amplia fase de desarrollo ahora, COFEPRIS se pudo allegar información de Chile
que ya estaba en el proceso de revisión de la vacuna CanSino y que hoy, desde hace varios meses, también aprobó, le dio una autorización de uso de emergencia a esto. Entonces, todas esas deliberaciones son propias de COFEPRIS. Hay una regla fundamental que desde luego me priva de poderle dar y de conocer yo mismo estos datos específicos que usted me menciona, que estas deliberaciones obviamente están enmarcadas en el contexto de productos que son sujetos a, entre otras cosas, desarrollos tecnológicos de patente. Entonces, no solo estos, siempre, aquí Janet Galindo de Mundo Farma nos lo puede confirmar, todo producto farmacéutico se le confiere a la autoridad sanitaria de cualquier país la confianza de que no va a divulgar elementos específicos que pueden afectar esto. Pero concluyo diciendo, la COFEPRIS, la comisión, tomó en cuenta todos los elementos y uno muy importante que hay que distinguir, que posiblemente, a reserva que no sea el caso, en su pregunta y en su nota del viernes pasado no está claro, es que todas las vacunas que están en uso en el mundo entero, todas, Pfizer, Astra, Sputnik, todas, Johnson & Johnson, en el mundo entero están en un proceso de autorización de uso de emergencias. No son registros definitivos. Entonces, esto lo menciono porque tiene una implicación directa sobre su inquietud. Los ensayos clínicos están todavía abiertos. Casi todos los ensayos clínicos tienen unos horizontes de seguimiento de 3 años, en algunos casos, dependiendo cuál es el diseño y las preguntas científicas, pueden incluso tener más tiempo. Considerando el estado de pandemia, es un poco obvio para el público en general, asumo que también para usted, pero desde luego en términos técnicos, que hay que poner en la balanza la necesidad con la certidumbre de la información. Y tomando en cuenta todo esto, es que COFEPRIS confirió la autorización de uso de emergencia que no registro definitivo a CanSino, a Sputnik, a Sinovac, a Astra y a Pfizer y a Johnson & Johnson. Perdonen la interrupción, sé que estamos ya cortos de tiempo. 3 minutos le hemos dado. Una pregunta muy concreta. ¿El Por favor. Comité de Moléculas Nuevas en México recomendó o no la aprobación de esta vacuna? Como le digo, estas son deliberaciones de COFEPRIS. Esto no O sea, está… usted no sabe. No, esto no está, esto está reservado. Ok, Entonces, cuando COFEPRIS nos comunica algo, Ok. lo hemos hecho público en todos los casos. Ahora, ¿tampoco sabe usted con cuántos datos de participantes mexicanos de la fase 3 del ensayo se aprobó? Todas esas deliberaciones están en ese contexto. Déjeme aquí, para que no se me acabe a mí el tiempo, de comentar que No, pero un momento, usted… por no, favor, No, lo antes… quiero poner en contexto, Penilei. Sí, pero es que no me ha contestado Ayer la otra usted, pregunta de ayer. Después que era, de esta… Permítame. Puede venir mañana, ¿eh? Mañana también damos conferencia. Llevamos es que habló más de 5 minutos y no 480. contestó nada. Espérenme, llevamos 480. Los caballeros y damas que están aquí, reporteras y reporteros, han venido durante 15 meses. Usted hoy se aparece y quiere tener primera línea o una respuesta especial o entrevista especial. Decir que un comentar aquí reportero con el viene no es público. decir que alguien se Permítame. aparece. Ayer doctor. Penilei Ramírez, de Univisión, que es el medio con el que se presenta, pero columnista de Reforma y del Universal, nos puso en su tuit, inmediatamente saliendo de aquí: México acepta que aprobó vacuna CanSino con rango inferior en el intervalo de confianza, eficacia mínima de 5%, la OMS pide mínimo 30%. Y datos de ensayo clínico en Pakistán, sin saber cuántos de México, dijo hoy H.L. Gatell, para servirles, en conferencia de prensa ante las preguntas. Es interesante que inmediatamente los tuiteros le dijeron, espero que haya tomado nota, que eso no fue lo que dije. Entonces, lo que me da la impresión, Penilei, es que usted está tratando de llevar las cosas para desvirtuar la información que damos aquí al público, y eso no es correcto. Doctor Gatell, usted está aquí para dar tranquilidad al público que lo ve, ¿no? Estamos Sí. de acuerdo en que para eso usted da una conferencia de prensa. Ok, la pregunta es muy simple. ¿Con cuánto porcentaje de Ya se lo intervalo de respondí. confianza? Esa es una materia de COFEPRIS que para esa vacuna… Sí, las pero quien otras 4 presentó esos vacunas… datos a la Academia Nacional de Medicina de México fue usted, doctor. No, Penilei. Usted lo presentó. Hay un video que está Penilei. usted presentando esos datos. ¿Quiere escuchar o quiere seguir planteando su postura para desinformar?
No, es que eso no es correcto. permite? No es correcto que usted diga eso a la prensa, no es correcto. Entonces, por favor, responda a la pregunta. Penilei, ya le destinamos 5 minutos adicionales de la señal de televisión, pero escuche la respuesta. Penilei Ramírez, columnista del Universal y del Reforma, reportera de Univisión, se refiere, y se refirió en su columna, a una conferencia que di en la Academia Nacional de Medicina el 11 de febrero próximo pasado, en donde puse una diapositiva. Esto es información pública, todo el mundo la puede acceder si buscan mi presentación. Lo que en ese momento conocíamos de distintas fuentes que están especificadas justamente en la presentación sobre todas las vacunas actualmente existentes en el mundo, o las principales, no todas ellas en uso o en autorización en México. Y justamente los datos que yo tomé, eso sí se lo dije ayer, para mi presentación, no para la autorización, porque yo no soy COFEPRIS. Sí está claro lo de la autonomía técnica de gestión. Para mi presentación, fue de mi diapositiva de la que me hago cargo. Eso. Penilei, fue lo que dijo. Penilei, ayer dije de mi diapositiva de la que me hago cargo, lo vuelvo a decir, creo que es bastante obvio para todas y todos. Cuando yo hago mi diapositiva y la presento, yo me hago cargo de mi diapositiva. La información que presenté ahí era específicamente la que yo tuve acceso del ensayo clínico de Pakistán. Usted mezcló las historias y ahora quiere hacer una historia falsa de que en México el ensayo de Pakistán fue la pieza única o clave de esta autorización de uso de emergencia. Yo nunca he dicho eso. Bueno, entonces vamos a terminar aquí. Sigue siendo bienvenida, Penilei, igual que todas y todos ustedes. Espero que no necesite un sillón u orden de privilegio y cumpla las reglas como todos los demás. Pero vamos a destacar las vacunas que se autorizan en el mundo, en todo el mundo. Me estoy refiriendo a Estados Unidos, a Canadá, a Inglaterra, a Dinamarca, a Francia, desde luego a México, a Brasil, a Chile, a Argentina. Están en una etapa, como lo hemos comentado varias veces, que se llama autorización de uso de emergencias. Se confiere esta autorización con reglas muy semejantes entre los países cuando se tiene suficientes elementos de documentación sobre la seguridad, la calidad y la eficacia de las vacunas. Pero no necesariamente tienen que ser ensayos clínicos de la fase 3 completamente terminados. Eso, en promedio o en la generalidad, estará ocurriendo para todas las vacunas, el Pfizer, Astra, Johnson, etcétera, en aproximadamente 3 a 5 años. Es bastante claro que no podemos esperar 3 a 5 años para tener vacunas, porque entonces el daño que causaría la epidemia sería muy grande. Entonces, en el momento en que esa razón de la tranquilidad, la claridad de la información es suficiente y consideramos la oportunidad de uso, se confiere esta autorización de uso de emergencia. Este es lo que hemos comentado varias veces en esta conferencia. También le recomiendo, si quiere ver la colección de conferencias, están todas ellas a disposición pública. La epidemia sigue. En este momento 20 semanas de reducción, en la semana que corre en un estado de meseta que ya hemos comentado. No se ha acabado la epidemia en el mundo, hay regiones del mundo, en especial el hemisferio sur, que tienen importante actividad epidémica, y mientras la epidemia siga activa en los países hay que mantener las medidas de prevención. También hay que acudir a vacunarse. Recomendamos que todas y todos se vacunen para que tengamos protección a cada una de las personas, a sus familias y en general a la comunidad. Nos vemos aquí mañana. Muchas gracias a todas y todos.